Fin de semana clave en lo político. PP y PSOE marcan nuevos caminos ante lo que resta de legislatura. Feijóo saldrá reforzado del Congreso Nacional con nuevo equipo de dirección y Sánchez intenta salvar los muebles en su comité federal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez hace por deshacerse de los escándalos diarios, pero se le complica. Justo hoy, antes del comienzo de ese comité, Francisco Salazar, que iba a ser nombrado como adjunto a la Secretaría de Organización, se ha visto obligado a renunciar después de ser acusado de comportamientos inadecuados con mujeres. Diego Cano. Sí, cuando aún estaban llegando los miembros del Comité Federal hemos conocido esa renuncia de Salazar al cargo de adjunto a la Secretaría de Organización. Ha renunciado también al cargo que ocupaba en Moncloa por esas acusaciones de acoso que llegan en un Comité Federal en el que Sánchez quiere dar un golpe a este tipo de actitudes tras mantener ayer además un encuentro con mujeres socialistas para tratar precisamente este tipo de conductas. Estaremos también en el Congreso Nacional del PP, en el que Fernández Mañueco ha mostrado todo su apoyo y compromiso a Núñez Feijóo, que saldrá reelegido como líder. Allí Mañueco ha presumido de proyecto sólido frente a un PSOE acorralado, Lidia Bartolomé, por la corrupción. Sí, Fernández Mañueco asegura que el PP y el proyecto de Feijóo son la tabla de salvación de todos los españoles frente al gobierno de Sánchez, que dice está en fallo multiorgánico. Además, ha calificado de bochornosas las acciones del caso Salazar. El Partido Socialista en estos momentos está en su propio fango de corrupción, fango de deshonestidad y fango de acciones que nos parecen absolutamente bochornosas. Las primeras horas de este fin de semana han estado marcadas por las tormentas. Así van a ver, bajaba el agua por las calles de Medina del Campo, en Valladolid, convertidas en auténticas riadas. Y en Osorno, en Palencia, fíjense en cómo esta granizada destrozaba el cristal de los coches. Luego lo vemos. En León muere un hombre de 73 años al que le había caído encima una rama durante el vendaval de este jueves. Sufrió graves heridas, pero no se pudo hacer nada por su vida y fallecía esta pasada noche en el hospital. Y habrá que seguir muy atentos porque para este sábado hay avisos por tormentas en todas las provincias. Naranja en Segovia, Soria y Burgos y amarillo en el resto. Las temperaturas máximas van a bajar ligeramente. Y estamos ante la primera operación salida del verano. La DGT prevé más de 500.000 de desplazamientos en las carreteras de la comunidad durante este fin de semana. De momento, hasta ahora, Natalia Fernández, lo que hay es normalidad. Sí, a estas horas total normalidad en este dispositivo oficial que se alarga hasta la medianoche de mañana domingo. En toda España se esperan más de 5 millones de desplazamientos. Enseguida les contamos más. La dormidera es una planta con multitud de propiedades medicinales. De hecho, se cultiva de forma legal para su explotación. El peligro viene cuando crece indiscriminadamente y algunas personas lo consumen sin control. En la Unión Europea se están cociendo varios cambios en el mundo de la carne. Para empezar, quieren proteger a esta industria de los alimentos de origen no animal a través del etiquetado, pero también se quieren regular nutrientes como la sal o las grasas saturadas. Burgos será hasta el próximo 12 de julio la capital mundial de la danza. 8.000 bailarines participan en la fase final de la Dance World Cup que se inauguró ayer. Enseguida se lo enseñamos. Arrancamos ya con la noticia que ha marcado el comienzo del Comité Federal Socialista. Francisco Salazar, minutos antes de ser nombrado como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, ha renunciado tras las acusaciones de acoso sexual que se han publicado hoy. También apuntabas antes, Diego, ha abandonado su cargo en Moncloa.
Sí, efectivamente abandona tanto el cargo que ocupaba en Moncloa como ese adjunto a la Secretaría de Organización Socialista, cargo que quedará vacío. Por cierto, serán finalmente solo 2 los adjuntos que acompañen a Rebeca Torró en sus funciones como nueva secretaria de Organización del partido. Y estas acusaciones de acoso sexual hacia Salazar llegan en un comité federal en el que Sánchez quiere dar un golpe a la corrupción, pero también un golpe a este tipo de actitudes dentro del partido, tras conocer los audios entre Ábalos y Koldo García, y también tras mantener ayer un encuentro el propio Sánchez con mujeres socialistas para tratar precisamente este tipo de conductas. Aún así, hay miembros del partido que han salido en defensa de Salazar. A Paco Salazar le conozco desde hace muchos años. Hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro. El caso de Salazar ha estado en la boca de todos durante la segunda jornada del Congreso Nacional del PP, que, como ya saben, se celebra también en Madrid. El presidente del PP en Castilla y León también ha hablado sobre esto. Lidia, ¿qué es lo que ha dicho? Pues Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada a esta segunda jornada del Congreso Nacional del PP, calificó de bochornosas las acciones de Salazar, criticó las políticas de pancarta que practica el PSOE y dice que el PP es el partido que realiza políticas reales de igualdad entre hombres y mujeres. Dice Mañueco que el PSOE está envuelto en su propio fango de corrupción. El Partido Socialista en estos momentos está en su propio fango de corrupción, fango de deshonestidad y fango de acciones que nos parecen absolutamente bochornosas. Frente a la política de pancartas del Partido Socialista, el Partido Popular está en la política de igualdad real entre hombres y mujeres. Castilla y León está muy presente en este Congreso Nacional. Así exhibía la delegación de más de 500 personas, una de las más numerosas, su unidad y fortaleza tras la defensa de la ponencia política por parte de su líder, Fernández Mañueco. Precisamente en esta segunda jornada, uno de los platos fuertes era el debate y la posterior votación de las dos ponencias, la política y la de estatutos. Lidia. Sí, por primera vez las dos ponencias, como decías, la política y la de estatutos, se han aprobado por unanimidad. Durante su defensa, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que las políticas del PP son útiles y eficaces y ha puesto de ejemplo a Castilla y León, una de las comunidades gobernadas por el PP, algo que quieren trasladar ahora a toda España porque, asegura, el PP y el proyecto de Feijóo son la tabla de salvación de nuestro país. De aquí han salido las bases ideológicas de cara a unas próximas elecciones. Quieren que el PP sea el partido de todos los españoles, con los servicios sociales como eje vertebral. Frente al fallo multiorgánico de Sánchez y de su gobierno, los gobiernos del Partido Popular somos garantía de estabilidad, de eficacia, porque en Castilla y León estamos en el podium de nuestro país en educación, en sanidad. Bajada de impuestos, defensa de la familia o que la vivienda no sea un artículo de lujo. Son solo algunas de las cosas que defienden. También potenciar el transporte público, con guiño al caos de los últimos meses. No todas las personas de Castilla y León, no todas las personas de Valladolid son como Puente, os lo juro. También se ha ratificado la nueva estructura de primarias que tendrá el partido. Nosotros no modificamos los estatutos para proteger a los que se sientan en el banquillo, como hace el Partido Socialista. Nosotros no amañamos primarias. Después de 8 años, el PP ha conseguido actualizar su ideario y su reglamento interno por consenso absoluto. Mientras tanto, en el Comité Socialista hoy se esperaba que Pedro Sánchez diese alguna novedad contundente. Lo que ha hecho ha sido anunciar 13 medidas contra la corrupción que ha vendido como nuevas, aunque realmente poco aportan a lo que ya se había anunciado, Diego. Sí, Sánchez anunciaba esas 13 medidas, pero las palabras más utilizadas durante su intervención han sido refuerzo, añadir, incluir o actualizar. Es decir, son ligeros cambios a protocolos que ya estaban incorporados en cierta medida. A esta hora, además, hemos conocido ya algunas de las intervenciones que han tenido lugar en el interior de ese comité federal, como la de Emiliano García Paje. Sabemos que le ha pedido a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, que convoque elecciones y que no se ha levantado para aplaudirle. Sobre esas medidas anticorrupción, Sánchez ha destacado la actualización del portal de transparencia
anunciado el refuerzo de la Comisión Ética, pero como les decimos, más actualizaciones que medidas en firme. 13 medidas anticorrupción ha anunciado Sánchez en el Comité Federal. Para prevenir, para combatir y también para castigar la corrupción que pudiese celebrarse o darse en nuestra organización. Medidas o refuerzos, la mayoría de protocolos ya existían previamente. Algo que ya está, pero que lo queremos incorporar. Esa ha sido la tónica general, reforzar, incluir, modificar. Destacan eso sí medidas como un mayor control sobre los cargos clave. E implantar la exigencia de doble firma para los secretarios y secretarias de organización y puestos de clave o puestos clave de estructura orgánica. O actualizar el portal de transparencia del partido. Para que incluyamos en él, antes de finalizar el año, las recomendaciones que nos han hecho los últimos informes, por ejemplo, del Consejo de Transparencia. 13 medidas que se antojan escuetas, pero Sánchez sostiene aún. Pero mi compromiso contra la corrupción es total, es absoluto. Venga de donde venga. Un compromiso en apariencia inquebrantable. Y lo cierto es que el PSOE de Castilla y León pierde peso a nivel nacional. La salida de Javier Alfonso Cendón, muy próximo a Cerdá, y la de Ester Peña han debilitado a los socialistas de la comunidad. Hoy su líder, Carlos Martínez, no se ha pronunciado sobre esto y se ha limitado a pedir contundencia contra la corrupción. Creo que tenemos absolutamente que ser implacables, ¿no? Si nos hace daño la corrupción económica, más daño aún nos hace la corrupción ética y, por tanto, la incompatibilidad del partido con esa corrupción ética tiene que ser absolutamente implacable. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, se incorpora como vocal de la nueva Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Es el máximo órgano de dirección política del partido a nivel nacional. La segoviana asegura que asume el cargo con gran responsabilidad, honradez y mucho orgullo. Protección Civil ha declarado la alerta por tormentas y lluvias en toda la comunidad hasta la madrugada de mañana. Y tenemos que ir hasta León porque allí ha muerto el hombre de 73 años que había resultado herido este jueves tras caerle encima un árbol durante una tormenta mientras paseaba. Andrés Berlanga. Sí, el hombre de 73 años se encontraba paseando por este mismo parque hasta que el temporal que azotó León este jueves le sorprendió. Una rama le caía encima y le provocaba graves traumatismos que resultaron fatales. Fue trasladado a un centro hospitalario hasta que finalmente ha fallecido esta pasada noche. El fuerte temporal que azotó la capital leonesa provocaba la caída de numerosos árboles en diferentes puntos de la ciudad y las autoridades piden precaución ante la previsión de nuevas tormentas en los próximos días. Son imágenes de la espectacular tromba de agua que cayó anoche en Medina del Campo, en Valladolid. Calles que se convirtieron en ríos, coches atrapados y una residencia de mayores inundada por esta fuerte tormenta. Esa intensa tormenta estuvo acompañada también por fuertes rachas de viento. Los equipos de emergencias tuvieron que atender ante inundaciones de algunas viviendas incluso. Pablo Rodríguez. Una fuerte tormenta dejaba ayer a primera hora de la noche las calles de Medina del Campo completamente inundadas. En tan solo una hora, la sala de operaciones del 112 recibió más de 60 llamadas por 43 incidencias. Las consecuencias, túneles colapsados y comercios, garajes y portales completamente anegados. Varios establecimientos no han podido abrir sus puertas hoy. Tampoco lo hará la piscina municipal Obispo Barrientos. Eso sí, vecinos y comerciantes siguen trabajando para recuperar cuanto antes la normalidad. Yo bajé abajo a la portería y faltaban 2 centímetros para que se metiera dentro. Casi todos los años que hay una de esas, pero yo no había conocido una tan fuerte como la de ayer. Vamos. Se nos ha quedado la tienda, pues que esto no vemos forma de achicar, de soltar agua y soltar. Para fregona, con trapos, barriendo, fregando todo el rato. Y esta es la tremenda granizada que cayó a última hora de la tarde en Osorno, en Palencia. Dañó la luna de una decena de vehículos que circulaban por las autovías cercanas al municipio. El tráfico tuvo que ser incluso detenido durante algunos minutos.
Y fíjense porque hay más consecuencias por las tormentas que esta noche se han dado en otros puntos de la comunidad. En un campamento de Molinos de Duero, en Soria, esta madrugada se han desalojado a 85 personas, la gran mayoría menores. Iago Benavides. Sí, así es. La imagen hoy en este Pico del Águila es la de la calma después de la tormenta que esta noche ha obligado a desalojar a 72 niños y 13 monitores que decidieron acampar en pleno aviso amarillo por tormentas. Hasta aquí se movilizaron a partir de la 1:30 de la madrugada, momento en el que se dio el aviso, 6 vehículos de la Guardia Civil, 3 vehículos ligeros y un 4x4 de bomberos y 10 coches y 2 furgonetas de protección civil. Por suerte no ha habido heridos. Y a esta hora de la tarde también muy atentos de las carreteras porque en este primer fin de semana de julio ya ha comenzado la primera operación salida del verano. Se espera más de 500.000 de desplazamientos en la comunidad y de momento no hay ningún problema destacable, Natalia. Sí, un dispositivo oficial que se alarga hasta la medianoche de mañana domingo. Más de 5 millones de desplazamientos se esperan en toda España. Aquí donde más tráfico esperamos es en la AP1, en la AP6, en la A62 o también en la A1. Ahora, a estas horas, como veis, de total normalidad en esta primera gran operación salida del verano. Se esperan otras 4 por parte de la DGT y, como siempre, les pedimos precaución al volante. Todo un año esperando las vacaciones de verano. Hay ganas de playa, de montaña, de cualquier opción que nos saque de la rutina. Por lo general utilizamos el coche para hacer esos desplazamientos, pero es imprescindible comprobar antes que todo esté bien. En el coche la verdad que lo único que miro es que las ruedas estén infladas y que haya gasolina. Pues error, la lista de elementos a revisar es algo más larga. Echarle un vistazo a lo que es la presión, estado de neumáticos, lo limpiaparabrisas, que las luces funcionen y bueno, en general los niveles del motor. Mantenimiento básico. Y lo ideal es hacerlo con tiempo, porque los talleres tienen bastante trabajo de última hora. La gente suele esperar al último momento para la revisión, que me voy de vacaciones, tal. Los días antes, normalmente. Lo dejo para el último momento. Una vez en carretera también debemos cuidar de nosotros mismos para evitar siniestros, por ejemplo, y aunque vayamos al agua, nada de bañadores o ropa ajustada mientras conducimos. Y el calzado, sobre todo, un calzado que sujete bien para poder conducir bien. Calzado cómodo, ropa cómoda, nada de chanclas. Por supuesto, dormir bien la noche antes y hacer descansos durante el trayecto. Me he dormido, descansado y miaos. Cada 2 horitas y media así estirar un poco las piernas. También es recomendable evitar las comidas copiosas y proteger los ojos del sol. Cualquier medida es poca para impedir que se nos estropeen esas ansiadas y merecidas vacaciones. Un estudio de la Asociación Española de la Carretera ha revelado que el 39% de las carreteras de Castilla y León se encuentran en un grave estado de deterioro, siendo algo más de 7.000 los kilómetros de carreteras de la comunidad, el 57% del total, los que necesitarían una actuación en menos de un año. Un estado de las vías que no solo afecta a la seguridad de los conductores que transitan por ellas, sino que este estudio también ha desvelado que supone un perjuicio para sus bolsillos, ya que al circular por una vía que se encuentra en mal estado, el consumo de combustible aumenta hasta en un 12%. Un sobrecoste que desde esta asociación sitúan en cerca de 270 millones de euros que los conductores que circulan por las carreteras españolas pagarán de más solo durante este verano. Si se aplicaran unos peajes medios de 3 céntimos por kilómetro en la red de autovías de España, se conseguirían recaudar al año más de 5.700 millones de euros. Irían a la mejora, a la conservación y al mantenimiento de estas vías de alta capacidad, pero también considera la patronal, Seopan, que se conseguiría liberar recursos públicos que se podían destinar al pago de pensiones, a la sanidad o a la educación. Además, recuerdan que hay un desequilibrio territorial, porque España es el gran país europeo que más carreteras tiene gratuitas, el 68% de sus autovías, y dicen que así los conductores extranjeros también colaborarían en el mantenimiento de dichas autovías. Y en las comarcas abulenses de Cebreros, Alberche Pinares y El Tietar se están enfrentando al problema que supone la subida de precios del autobús. Con la eliminación de las bonificaciones, este servicio ha subido ahora un 150%. Elsa García. Aquí en la provincia de Ávila son muchos los vecinos que diariamente se tienen que desplazar hasta Madrid usando el autobús. Pues tras las eliminaciones de las bonificaciones al transporte, los vecinos de la zona Alberche Pinares y Alto Tietar tendrán que pagar un 150% más por trayecto. Ponemos de ejemplo un viaje entre el municipio del Tiemblo y Madrid, que antes costaba 1,60 € y ahora pasará a costar
4 euros. Desde los municipios aseguran esto supone un importante impacto económico de carácter negativo, no solo para sus vecinos, sino también para las personas que hasta nuestro medio rural se desplazan. No descartan los vecinos recoger firmas e iniciar movilizaciones. Que las han quitado. Nos han quitado ahora a los jóvenes. A todos. No, a mí no. No me he enterado. Estoy en Madrid y yo tengo el coche, pero el transporte está mal. Cada vez está peor. Hay que hacerlo como antes. Habría que hacerlo como antes. Yo soy de Madrid y tengo coche, si no aquí no vengo. Es imposible, porque creo que hay 1 o 2 autobuses para venir al día. Pero sí, es un problema. Sí, es una pena que eliminen, igual que falta de médicos y demás. Hay que apoyar a todo el mundo que vive aquí, que son personas mayores, y cada vez se tienen que sentir más apoyados. No pueden quitarles esas cosas. Ni autobuses, ni médicos, ni servicios sociales. Hay que pelear por eso. Europa está gestando un cambio en el mundo de la carne. Todavía no se ha aprobado ninguna medida, pero ya se habla, por ejemplo, de un cambio en el etiquetado cárnico. Pablo Carretero. Con ese etiquetado lo que se busca es una diferenciación entre los productos de origen animal y aquellos que quieren imitar a la carne. De esta manera lo que quieren es proteger al sector cárnico, pero Europa le da una de cal y una de arena, porque también quieren regular nutrientes como la sal o también las grasas saturadas. En carnicerías como esta, todos los productos a la venta son de origen animal. Ahora la Unión Europea quiere proteger estos alimentos frente a otros que quieren imitar a la carne. ¿Cómo? Mediante un etiquetado transparente. Que entiendan que una hamburguesa vegetal o cárnica es lo mismo, cuando una hamburguesa vegetal no se puede denominar hamburguesa porque una hamburguesa es un producto cárnico. Todavía no hay nada concreto encima de la mesa, pero los profesionales del sector cárnico ya han notado algún cambio positivo en las etiquetas. No obstante, Bruselas tiene también preparado otro giro de timón. Se trata de una regulación más estricta de nutrientes como la sal, el azúcar o las grasas saturadas. Son nutrientes que llamamos nutrientes limitantes, es decir, que si se consumen en altas cantidades, ¿vale? Entonces pues puede estar asociado con un mayor riesgo de padecer ciertas enfermedades, como puede ser a lo mejor pues hipertensión o algún tipo de enfermedad cardiovascular o colesterol alto, etc. Son sobre todo nutrientes que están en la carne procesada que, recalcan los nutricionistas, también puede tener cabida en nuestra dieta. ¿Con qué frecuencia consumo yo esa carne que pudiéramos llamar más procesada? Pues si es a lo mejor más puntualmente y en pequeñas dosis, pues ¿por qué no puede tener cabida si la persona desea consumirla? También recuerdan que elementos como la sal se utilizan para conservar los alimentos. Y también hay que leer bien las etiquetas de los medicamentos, no solo para saber cómo tomarlos, sino cómo conservarlos. En verano es muy importante saber dónde guardarlos ante los grandes cambios de temperatura. En muchos casos esto puede ser, en Arbalerio, incluso peligroso. Sí, porque una mala conservación de nuestros medicamentos puede hacer que se ponga en riesgo el tratamiento y también nuestra propia salud, porque se ve alterada la composición de esos medicamentos y por lo tanto no hagan el efecto deseado. Por eso es tan importante leer bien las instrucciones de los prospectos y sobre todo la parte de la conservación, o también preguntar a nuestros farmacéuticos sobre ello. Por eso hoy les vamos a dar algunas claves que ya se pueden poner en marcha, como por ejemplo mantener los medicamentos en lugares secos, frescos y que tengan poca oscilación de temperatura, y aquellos que necesiten refrigeración, guardarlos en el frigorífico y no en el congelador. El calor puede afectar a la eficacia de algunos medicamentos, por eso es tan importante su adecuada conservación. Lo ideal es en algún armario, en una habitación fresca de la casa y donde no haya oscilaciones de temperatura ni humedad. Tendemos a guardar los medicamentos en el baño, en la cocina, pues casualmente son los peores sitios. Pero hay algunos que sí deben estar en la cocina, concretamente en la nevera. Hablamos de conservación entre 2 y 8 grados. Congelados se estropean directamente. Hay que intentar tenerlo en una balda a media altura y a media distancia, o bien en una de estas cajoneras que, digamos, mantienen mucho mejor lo que es el ambiente interno. Esto en casa, pero ¿y si nos vamos de vacaciones? La conservación hay que hacerla en neveritas, en el caso de los medicamentos que hay que conservar en frigorífico, y los medicamentos que en general no necesitan refrigeración para su conservación se pueden llevar en un bolsito de mano dentro del habitáculo del coche. Porque los cambios bruscos o continuos de temperatura pueden alterar su composición. ¿Qué sucede si las condiciones de conservación son muy extremas? Sabemos que la actividad no va a ser la misma que bien conservado.
Simples claves que nos ayudarán a no poner en riesgo nuestros tratamientos en verano. Ejercicio físico, reflejos, concentración. El tenis de mesa tiene una parte lúdica que también conduce a beneficios para la salud. En el área cognitiva, por ejemplo, en funciones como la atención, la memoria o la velocidad de procesamiento. En la parte más física, sobre todo en la coordinación o en el equilibrio. Y en la parte social, puede fomentar también esa socialización. De hecho, se incorpora como actividad en algunas asociaciones que tratan enfermedades neurodegenerativas. Ahora se intenta dar un paso más. Validar esta actividad como una actividad terapéutica, también para crear una red de colaboración entre colegios, entidades deportivas. Para ello hace falta desarrollar un método científico y en ese proceso participan instituciones de 7 países europeos, entre ellas Alzheimer León, un proyecto de investigación que se encuentra en la fase de recopilación de datos. Cuentan con 250.000 euros de fondos europeos y tienen 1 año y medio por delante. Alzheimer León aportará 70 personas a las que se aplicarán las conclusiones para confirmar el método que permita establecer una terapia científica. Igual que existe la musicoterapia, por ejemplo, se creará el tenis de mesa terapéutico, un método más para prevenir o frenar enfermedades neurodegenerativas. Los alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional Camino de la Miranda han diseñado y fabricado este dispositivo. Cuando se bloquean al caminar, el láser les permite retomar su camino con normalidad. También han diseñado este otro producto de uso académico para los usuarios de la Asociación de Personas con Síndrome de Down. Y las personas con parálisis cuentan con diseños de autoayuda a la hora de comer o vestirse. Empezando siempre por empatizar, luego definir lo que queremos, tener una idea, hacer un prototipo, testear ese prototipo con los usuarios finales y al final un poco implementar ese producto. Los alumnos de FP Básica de Informática y los de Transporte y Mantenimiento de Vehículos han seguido una metodología basada en el aprendizaje en base al servicio a la sociedad. Han participado en todo el proceso. Es alumnado que no ha acabado la ESO y que está en situación un poco de abandono escolar y que lo que pretendemos es que se reincorporen al sistema educativo. A través del proyecto, el diseño, la fabricación y el contacto directo con los usuarios han desarrollado conocimientos y empatía. El 80% del alumnado del ciclo de informática ha pasado al segundo curso, una tasa superior a lo habitual. Y en los últimos años se ha detectado un turismo del opio en nuestro país a la caza y captura de una planta con propiedades medicinales. Hablamos de la adormidera. Su consumo puede llegar a provocar la muerte y parece que este año ha proliferado más allá de los campos de cultivo legales. Nacho Blanco. Las condiciones climatológicas han propiciado este año el crecimiento indiscriminado de adormidera prácticamente en cada rincón de nuestra región, especialmente en laderas, cunetas, pero también en entornos urbanos. Esta planta tiene multitud de propiedades medicinales, por eso se explota, de hecho, de forma legal. El peligro viene cuando personas que desconocen estas propiedades o las proporciones de las distintas variedades lo consumen para el ocio, lo consumen como una droga. Las propiedades de la adormidera o Papaver somniferum son indiscutibles. Es la base de la industria farmacéutica de alcaloides como la morfina, pero luego también otros alcaloides como la codeína, que se emplea masivamente para la tos como antitusivo. Puede también aportar beneficios al campo. Porque al año siguiente las condiciones del terreno son muy positivas para sembrar cereales. En algunos lugares se aprovecha incluso culinariamente. En panes y dulces, la semilla es totalmente comestible. Pero como ocurre con toda planta con este tipo de propiedades, de forma descontrolada puede ser mortal. Gente temeraria viene a recoger el producto, en este caso el látex de la adormidera, que es el opio. Las 300 hectáreas dedicadas a este cultivo en Palencia están localizadas y vigiladas, pero es muy complicado contener su proliferación en los entornos. Esto lo que tiene es que produce cada cápsula de estas, fíjate, unas 11.000 semillas. Con días de viento, como ha habido hace poco, salen unas semillas que pueden germinar en cualquier sitio. Y este año las condiciones climatológicas han favorecido su crecimiento incontrolado. Por eso los expertos recomiendan informar para evitar su consumo inconsciente y sus fatales consecuencias. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana, de cantar hasta debajo del agua y muy de sortear 500 euros cada semana para que sigas viviendo muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
En Ponferrada hoy es el día grande de su noche templaria. Todo está preparado para recibir a miles de visitantes seducidos por la mitología de esta orden que dejó un impresionante castillo en la capital del Bierzo. Miguel Ángel Blanco. Máxima expectación en Ponferrada para vivir la última y la gran noche de su fiesta templaria con el desfile, con las santas reliquias, acercándose a la fortaleza templaria después de unos días de grandísima intensidad, ocupación hotelera que ha llegado al 100% en la ciudad y en la comarca del Bierzo. Hemos visto mercados templarios con hasta un centenar de puestos, entre cosas que se pueden comprar realizadas a mano por miembros de asociaciones templarias e incluso degustaciones singulares. Y esta noche gran desfile con esas reliquias. Van a participar más de 1000 templarios llegados de toda España. Este año están invitadas 3 asociaciones andaluzas. Toda una referencia para el turismo de Castilla y León. Nos trae la feria medieval, la gente, queremos que la pasen bien. Y muy contentos y espero que podamos repetir. Es algo mítico, es algo excepcional. La filosofía de los caballeros templarios, que es una filosofía que debemos de saber guardar para preservarlo en generaciones distintas. Y Burgos será hasta el 12 de julio la capital mundial de la danza. Allí se está celebrando la fase final de la Dance World Cup. Lucía Reñó. Sí, 8.000 bailarines han llegado en los últimos días a Burgos para disputar esa fase final de un evento cultural sin precedentes en la ciudad. La competición comenzó ayer con el desfile de las 51 delegaciones internacionales y la ceremonia de apertura. Se alargará durante 10 días y cuenta con 4 escenarios distribuidos por la ciudad y abiertos al público. Burgos es hasta el 12 de julio la capital mundial de la danza. 8.000 bailarines participan en la fase final de la Dance World Cup, que ayer dio comienzo con el desfile de las 51 delegaciones internacionales y la ceremonia de apertura. Team from Belgium. We are from South Africa. From England. Además de competir, participan en masterclass con coreógrafos de prestigio internacional. Ella va a competir hoy. Hay muchas actividades, masterclass, y ahora voy a ver a los acróbatas. Estoy compitiendo en la categoría senior con un solo. Pero no todos son competiciones, también hay tiempo para el ocio. Creo que vamos a ir de compras. Hemos tomado unas tapas maravillosas. Hemos hecho un tour local en el que hemos visto la catedral. En torno a 30.000 personas, entre bailarines, acompañantes y miembros de la organización, participan en este evento con una clara repercusión en la hostelería. Desde las 8 de la mañana que abrimos, esto es continuo. Se empieza a comer a las 11. Sobre todo vienen a comer en grupos muy grandes. Y la verdad que el ticket medio se anota considerablemente. Y también entre los taxistas, a los que el ayuntamiento ha autorizado a trabajar sin límite horario. Intentando dar el máximo servicio posible hacia este evento. Burgos es una afortunada al recibir este campeonato que el año pasado se celebró en Praga y su próxima edición será en Dublín, en ambos casos capitales de estado.